Bien, bueno, vamos a hablar un poco de esto de qué significa que todos nuestros problemas son sistémicos, esta palabra sistémica que está como de moda hoy en día debido a las constelaciones familiares que, bueno, cada día, ¿no?, se está ampliando más, se está difundiendo más, hay más personas que están accediendo a las constelaciones como una herramienta de sanación. Y bueno, todo tiene que ver con las relaciones. Este libro que, bueno, de donde estoy hablándoles ahora, se llama Inteligencia Planetaria, de Eugenio Caruti. Y bueno, yo voy a ir más o menos resumiendo lo que él dice en este libro para que podamos conocer su mirada acerca de la inteligencia vincular. Todos sabemos que nuestro planeta está viviendo cambios. Es un tiempo incierto en el que hay mucha cantidad de estímulos, ¿no?, que nuestra mente tiene que procesar y a veces nos resulta insoportable. Las categorías con las que intentamos comprender la realidad se ven superadas por la velocidad de los acontecimientos y una incesante sucesión de interpretaciones que se contradicen entre sí exacerba aún más la turbulencia del presente. Bien, el asunto es que tenemos que hacernos cargo de enormes desequilibrios, tanto en lo ecológico como en lo económico, en lo social, lo político, lo cultural. Quizás ahora, en este momento del planeta, por primera vez empezamos a reconocer que todos estos niveles están interconectados. Y nos damos cuenta de que nos es imposible poder abordar a cada uno de ellos por separado, así como esta mente analítica intentaría hacer y le gusta hacer. Si queremos comprender realmente el contexto planetario actual, tenemos que estar dispuestos a cuestionar los supuestos que sostienen estas lecturas que nosotros hacemos de la realidad. El denominador común, podríamos decir, de las interpretaciones es que las dificultades que vivimos han sido provocadas por nosotros y surgen como consecuencia de decisiones que hemos tomado por nuestra libre voluntad. Ya sea que nos sintamos culpables por todo lo que sucede o que estemos seguros de que los humanos seremos capaces de resolver cualquier problema que se nos presente, el hecho es que no podemos evitar ubicarnos en el centro de lo que está ocurriendo. Nuestro protagonismo central en la cadena de acontecimientos es el supuesto básico desde el cual percibimos. La hipótesis que aquí sostendremos es que los problemas que enfrentamos son sistémicos. Responden a procesos cuyo origen se encuentra más allá de nosotros y no depende de nuestra voluntad. La realidad es que todos somos terrestres. Es el planeta el que se está transformando y lo que hoy nos ocurre es consecuencia de los profundos cambios que experimenta la Tierra. Para captar la dimensión real de lo que hoy nos sucede, es necesario que aceptemos el hecho de que la Tierra es un sistema inteligente, compuesto por innumerables organismos con millones de años de existencia. Nosotros, los humanos, somos solo un aspecto de esa vida que se transforma a sí misma y se despliega como parte del sistema solar que la contiene. Desde esta perspectiva, la única cuestión verdaderamente relevante es preguntarnos de qué manera podemos establecer una relación más madura con esta inteligencia. Nuestra percepción del cosmos se ha alterado por completo durante los últimos 100 años. Súbitamente nos hemos enterado de la existencia de miles de millones de galaxias que nacen y mueren en una danza que empezó hace miles de millones de años. La inmensidad del universo que percibimos hoy nos revela continuamente nuevos significados y nos impide generar una imagen mental suficientemente homogénea de la realidad, tal como hacíamos con relativa facilidad en el pasado.
A medida que nuestra capacidad para reconocer patrones se desarrolla, empezamos a percibir un universo de extraordinario dinamismo que se despliega con movimientos cuya amplitud nos trasciende, pero que al mismo tiempo nos incluye. El pensamiento moderno llama a esto evolución. Más allá de las interpretaciones que podamos tener, este concepto posee una cualidad innegable. ¿Y saben cuál es? Que nos obliga a romper hábitos mentales y sensoriales que están hondamente arraigados. Nos está exigiendo aprender a pensar en términos de procesos, cuya profundidad en el tiempo y vastedad en el espacio hacen estallar las fronteras de la mente. Y aunque aún nos resistamos a aceptar las consecuencias de aquello que esta noción nos revela, el hecho es que nos desafía profundamente. Nos hace partícipes de un proceso tan inmenso que nos resulta cada vez más difícil ubicarnos en el centro de todo lo que sucede. Para un creciente número de seres humanos, esta palabra ya no se refiere simplemente a una idea o a una teoría científica, sino que describe una nueva sensación, una nueva manera de registrar aquello que nos trasciende. La tendencia objetiva de nuestra mente es propensa a describir este movimiento como una larga serie de ensayos y errores, a través de los cuales la inteligencia semiciega crea y destruye formas, traza senderos y también vuelve sobre sí misma repitiendo patrones muy básicos, en niveles crecientes de complejidad. Los científicos lo han imaginado inicialmente como un proceso endógeno y unidireccional, como la dinámica específica de un planeta excepcional y relativamente aislado, que incrementa progresivamente su complejidad con independencia de otros sistemas. Sin embargo, es bastante evidente que la Tierra está íntimamente relacionada con procesos inteligentes mucho más vastos, como el solar o el de la galaxia. Es indudable que sin la participación activa de la totalidad del universo, la evolución de las formas de vida terrestre no hubiera sido ni sería posible. De manera análoga, la matriz darwiniana, dentro de la cual hemos concebido la idea de evolución, tiende a pensarla como un movimiento relativamente gradual, pero aquí también es imposible negar la existencia de bruscos saltos en el proceso. Dentro de este despliegue progresivo, se puede percibir la existencia de periódicas discontinuidades que alteran por completo las condiciones preexistentes. Así que la inexplicable eclosión de la vida, la explosión del reino vegetal, este prodigioso salto en complejidad que significó la aparición de los sistemas nerviosos animales, el surgimiento de la especie humana, la irrupción arrolladora de las máquinas que transforman al planeta y salen a explorar el sistema solar, son unos saltos inmensos en la organización de la vida terrestre. Son como transformaciones globales que desafían nuestra capacidad explicativa. Un número creciente de seres humanos presiente que estamos viviendo en una de esas discontinuidades. Por eso creemos necesario prestarles más atención. Y quizá descubramos en ellas un conjunto de patrones que nos permitan comprender mejor los cambios del presente. Lo primero que podemos distinguir en cada uno de estos saltos es la aparición de algún factor o una serie de factores que hicieron posible la formación de un nuevo tejido inteligente sobre el cual se apoyaron los saltos posteriores. Estos factores surgen cada vez que el planeta entra en una nueva relación con los sistemas que lo contienen. Es el encuentro con algún nuevo nivel de la realidad lo que permite al planeta dar un salto brusco en la complejidad de sus organismos e iniciar una nueva fase en su organización. En los momentos previos a cada uno de estos saltos, la Tierra parece relativamente aislada del universo que la rodea. Durante extensos periodos se mantiene plegada sobre sí misma, absorbida en procesos que no necesitan de más información y energía
que las que ella misma genera, como si estuviera estabilizando transformaciones anteriores que deben ser protegidas de cualquier perturbación de origen externo. En estos momentos podemos imaginar al planeta envuelto en una burbuja, dentro de la cual ocurren grandes modificaciones que no requieren de un vínculo más complejo con el universo circundante. En realidad tampoco tiene la capacidad de establecerlo. Ninguno de sus organismos cuenta con la sensibilidad suficiente como para participar de procesos más amplios. El universo rebosa de información en todo momento, pero gran parte de ella no tiene existencia fáctica para la Tierra hasta que no surjan los organismos capaces de vincularse con ella. Acá, da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el del nitrógeno, que envolvía el planeta antes de que las primeras bacterias desarrollaran la capacidad de asimilarlo, y solo la aparición hizo posible que la Tierra lo absorbiera hasta hacerlo circular entre sus formas de vida. De este modo, la radiación solar bañaba la Tierra desde su origen, pero solo comenzó a formar parte integral de ella a partir del momento en el que surgió la clorofila, sustancia que hizo posible que el planeta sintetizara fotones e incorporara la energía del Sol, en forma directa a su estructura. Súbitamente, y a través de un proceso que aún no comprendemos, la Tierra genera organismos capaces de articularse de una manera inédita con algún factor del universo. Gracias a ellos, lo que hasta este momento era externo al planeta, comienza a formar parte de él. La evolución presenta umbrales de sensibilidad extremadamente precisos en cada uno de sus momentos. Estos umbrales definen la realidad dentro de la cual se producen todas sus interacciones. Hasta que el planeta no genera formas suficientemente sensibles a determinadas dimensiones del universo, éstas parecen no existir para la Tierra. Esta sensibilidad limitada traza un horizonte más allá del cual el inmenso caudal de información que circulaba por el cosmos se encuentra fuera de nuestro alcance. Podemos decir entonces que la inteligencia planetaria posee en cada momento un determinado horizonte de sensibilidad. Más allá de este horizonte, ningún organismo terrestre puede registrar y menos aún vincularse con aquello que está presente en sistemas más amplios que el nuestro. La Tierra no responde a esa presencia. Desde esta perspectiva, las grandes discontinuidades de la evolución pueden ser pensadas como sucesivas expansiones o rupturas del horizonte de sensibilidad de la Tierra. Para que la energía solar pudiera participar de la composición de las formas de vida terrestres, se necesitaron células capaces de sintetizarlas. La clorofila expresa esta sensibilidad inédita de la radiación solar y revela una asombrosa capacidad para relacionarse con los fotones e incorporarlos a lo viviente. Bueno, el tema es, como dice Caruti acá, que los microorganismos dotados de capacidad fotosintética se extendieron rápidamente por el planeta, dando origen a variadas formas del reino vegetal. Esta multiplicidad de seres sensibles a la luz se convirtió en un inmenso almacén de energía solar que hizo posible el nivel de oxígeno que caracteriza a nuestra atmósfera. Una vez que se estabilizó este caudal dinámico, la evolución pudo ensayar formas mucho más complejas que requerían de mayor cantidad de energía. Así fue como surgieron, debido a la explosión de vitalidad que significaron los vegetales, nuevas estructuras biológicas capaces de procesar impulsos electromagnéticos con asombrosa coordinación. Así fue como surgieron los primeros sistemas nerviosos animales. Desde este punto de vista, podemos decir que la electricidad comenzó a formar parte esencial de las formas de vida terrestre. La Tierra se encontraba envuelta en luz y arrasada por fenómenos electromagnéticos desde un principio. Ambos factores producían efectos físico-químicos,
pero solo después de esos saltos evolutivos, aquello que ocurría en el exterior empieza a suceder también en el interior y pasa a formar parte de sus organismos. Bien, este es un primer patrón que podemos distinguir. Tarde o temprano la actividad inteligente del planeta altera sus códigos y puede establecer un vínculo creativo con aquello que hasta ese momento se encontraba más allá de ella. Se produce un nuevo encuentro entre el sistema Tierra y los sistemas que lo contienen. Ese encuentro es lo que hace posible la completa reorganización de la vida planetaria. Vamos a llamar a esto iniciación. Proceso discontinuo e interactivo, que complementa el movimiento aparentemente progresivo y autónomo de la evolución. Cada discontinuidad o iniciación es un encuentro entre niveles previamente separados por carencia de sensibilidad mutua. El misterio que no sabemos explicar es el de la brusca aparición de estos organismos más sensibles, los únicos capaces de vincularse con aquello que se encontraba más allá del horizonte anterior. La fotosíntesis puede pensarse así como la activación de un código de encuentro latente entre la materia terrestre y la radiación solar. La posibilidad de que esos niveles se relacionaran de esa manera debía estar lógicamente implicada en los códigos de la vida planetaria. Desde esta perspectiva, el reino vegetal en su conjunto es la expresión de un nuevo vínculo entre la Tierra y el Sol. De manera análoga, los sistemas nerviosos animales expresan una nueva relación entre la materia terrestre y los procesos electromagnéticos presentes en el universo. Es muy posible que esta percepción unidireccional y aislada de la evolución que hoy predomina en el pensamiento humano responda más a un condicionamiento de nuestra mente que a la real dinámica del proceso. Quizás en aquello que hoy llamamos evolución se expresa una inteligencia muy diferente y mucho más compleja que la nuestra. Una inteligencia vincular, interactiva, cuya verdadera naturaleza exige una profunda transformación de la mente humana actual para que podamos percibirla en su verdadera dimensión. La tendencia científica del pensamiento explica la evolución como una adaptación progresiva de los organismos terrestres a un entorno relativamente estático e independiente a ellos. Por eso, solemos decir que la materia terrestre incrementa su complejidad hasta absorber la luz solar. Nos parece místico decir que al mismo tiempo que eso sucede, la luz solar penetra en la Tierra y aprende a formar parte de ella. O no se trata simplemente de que la Tierra evoluciona, sino que es la relación entre los dos polos de una interacción, el Sol y la Tierra, la que se transforma. Bien. Entonces ahora explica él, ¿no? Si miramos por un instante al planeta como un escenario donde se producen un número limitado de interacciones que se repiten casi indefinidamente, parece envuelto por una membrana que lo protege de la intensidad del universo externo a él. De pronto se produce una discontinuidad y aparecen formas nuevas que demuestran ser sensibles a la presencia de un tipo de información que se encontraba más allá del horizonte de aquellas que le precedían. Esta nueva capacidad de respuesta les permite incorporar lo que antes era desconocido para el sistema terrestre, es decir, aquello que no existía. El encuentro entre esta nueva información y la Tierra dará lugar a organismos aún más complejos, y esa ventaja evolutiva les permitirá extenderse por todo el planeta. La Tierra se ha transformado por completo. Es en ese instante cuando la evolución puede dar un paso nuevo,
cuando se hace posible la aparición de un conjunto de organismos que no podrían haber existido sin el salto previo. Y aquí podemos distinguir otro patrón. En el momento en el que nuevo tipo de formas ha cubierto la Tierra, el sistema está en condiciones de hacer aparecer una oleada completamente diferente de organismos que se va a nutrir del anterior. Gracias a que las bacterias fijaron el nitrógeno al suelo terrestre y más tarde generaron la clorofila, la Tierra se cubrió de vegetales. La existencia de los vegetales permitió la aparición de los animales, seres dotados de sistemas nerviosos. El reino animal cubrió el planeta y en su interior surgió un sistema nervioso mucho más complejo, capaz de sintonizarse y procesar el inmenso caudal de información propio de la actividad inteligente del universo. ¿Quién apareció? El animal mental. ¿Quién es el animal mental? Nosotros. Si pensáramos en la historia de nuestra especie, teniendo en cuenta este patrón, podemos distinguir en las primeras formas humanas un misterio equivalente al de la clorofila. Así como ésta posee la capacidad estructural de acoplarse con la luz solar, el cerebro humano está estructuralmente acoplado a niveles de realidad que, si bien siempre existieron, eran inaccesibles para todos los demás organismos, que carecían de la sensibilidad necesaria de conectarse con ellos. La actividad inteligente de la materia es una realidad muy anterior al cerebro humano, pero cuando éste aparece, los procesos mentales adquieren otra dimensión en la Tierra. El animal mental es un ser cuya asombrosa sensibilidad y capacidad cognitiva le permiten reconocer patrones y captar buena parte de la trama inteligente presente en el cosmos. Es un organismo que, gracias a la existencia complementaria de la mano, puede operar con esa inteligencia, manipulando y modificando el escenario del cual emerge. A través de nuestro planeta realiza procesos mentales. Es decir, que así la Tierra se convierte en un planeta mental. Entonces, del capullo del reino vegetal surgió el animal. Este se alimenta de aquel. El reino animal actúa a su vez como un capullo para la aparición del ser humano y nosotros nos nutrimos de ambos. Este patrón nos permite registrar que al mismo tiempo que la especie humana se extendía sobre la Tierra, una nueva oleada de formas hizo su aparición en el planeta, solo que en este nuevo salto ya no se trataba de formas biológicas. Las herramientas primitivas con las que los seres humanos modificamos gradualmente los ecosistemas terrestres evolucionaron por intermedio nuestro hasta convertirse en un nuevo tipo de inteligencia inorgánica que hoy se extiende por todo el planeta. Las máquinas comienzan a formar parte indisoluble de la ecología terrestre. El planeta ha entrado en una fase nueva. A partir de este momento, la evolución puede actuar sobre sí misma de una manera muy diferente a aquella con la cual operó durante millones de años. Entonces, las estrategias biológicas condujeron a los organismos terrestres hasta el nivel mental. Una vez que fue alcanzado este nivel mental, se produjo un nuevo fenómeno gracias al cual la inteligencia del planeta puede explorar caminos inéditos. Por intermedio del animal mental, la Tierra genera sustancias y formas que no hubiera podido producir jamás. El plástico no existiría sin la acción humana, tampoco el acero. Pero sobre todo, una segunda oleada de formas no biológicas cubre hoy la Tierra y se propaga más allá de ella. Nosotros tendemos a pensar que los aviones, los automóviles, son construcciones humanas, lo cual es cierto. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, los aviones y los automóviles son nuevas formas que la Tierra ha generado mediante los humanos.
La Tierra está cubierta de luz y decimos que la luz que irradia en las ciudades es generada por nosotros. Aunque podríamos también decir que es la Tierra la que ha alcanzado un estadio en el que no solo recibe, fija y hace circular la luz y la electricidad en sus organismos, sino que ahora la genera e irradia por sí misma. En este salto se abre un nuevo contexto en el que la inteligencia planetaria comienza un aprendizaje revolucionario. La interacción entre las formas inorgánicas, las biológicas mentales, o sea, nosotros, y las inorgánicas mentales, las máquinas, recién ha comenzado. Hace muy pocos años descubrimos la existencia y estructura del lenguaje en el que se encuentra codificada la evolución biológica, el ADN, pero en realidad es la misma inteligencia implicada en ese código la que ha generado los organismos capaces de verlo, estudiarlo y manipularlo. Bien, la inteligencia terrestre que los humanos aún definimos como ciega está dando un salto gigantesco a través de la creciente simbiosis entre el animal mental y las máquinas. No hay misticismo alguno en decir que las combinaciones biológicas del código genético generaron un organismo, o sea nosotros, que a través de complejos procesos mentales y su relación con las máquinas que él mismo produce, ahora es capaz de realizar nuevas combinaciones genéticas por fuera de la estrategia biológica inicial. Una nueva estrategia evolutiva ha hecho su aparición en la Tierra. ¿Saben cómo se llama? Tecnología. Es una nueva estructura planetaria generada por los códigos inteligentes que operan desde hace millones de años en la Tierra. Este vínculo, cada vez más simbiótico entre la tecnología y los seres humanos, hace posible que esos códigos ensayen nuevas transformaciones de sí mismos. Si nos pensamos como organismos emergentes de la inteligencia planetaria, podemos vernos como un puente creador de formas que no podrían haber surgido jamás a partir de los procesos anteriores. A través de este puente, la Tierra ha desarrollado nuevas capacidades mediante las cuales se modifica a sí misma. ¿Qué sucede? Que nosotros, los seres humanos, nos sentimos ambivalentes frente a esta tecnología. Oscilamos entre sentirnos orgullosos y culpables ante esta asombrosa inteligencia mecánica y cibernética que se prolonga aceleradamente por el planeta. Dado que nuestra psiquis aún se encuentra en la etapa en la que nos concebimos como seres absolutamente separados de la Tierra, estamos persuadidos de que, para bien o para mal, la tecnología surge por nuestra libre voluntad. Pero si fuéramos un poco menos autocentrados, quizás reconoceríamos que en la tecnología se expresa un impulso que va mucho más allá de nosotros y que de ninguna manera está atado a la acción consciente de la humanidad. Nos guste o no, la tecnología es un fenómeno planetario. Las máquinas son nuevas formas generadas por la inteligencia terrestre, que, como todos los saltos evolutivos anteriores, brotan del capullo formado por el salto precedente y se nutren de él, en este caso se alimentan de nosotros. El vínculo entre las máquinas y los humanos está provocando la ruptura del horizonte de sensibilidad dentro del cual evolucionamos hasta el presente. En un instante, medido en términos evolutivos, el planeta despliega una relación completamente nueva con el universo. Adquiere una sensibilidad sin precedentes. Decimos que hemos descubierto la existencia de miles de millones de galaxias gracias a la colaboración de nuestros satélites, telescopios. Pero desde el punto de vista del aprendizaje de los códigos que se despliegan en la Tierra, es la vida planetaria en su conjunto la que se ha hecho sensible, la que registra y percibe por primera vez con tanto detalle la maravillosa presencia de las galaxias
que la envuelven desde un principio. Si miráramos desde la perspectiva del sistema solar, podríamos ver que este está empezando a ser recorrido por esos aparatos que llamamos satélites. Estas formas no son otra cosa que entidades terrestres de un nuevo tipo. Es el planeta Tierra el que genera esas entidades que recorren el sistema, inteligencias inorgánicas sintonizadas a inteligencias orgánicas. Los humanos tendemos a pensar que es la evolución terrestre la que se adapta unilateralmente al ciego universo que nos circunda. Pero en realidad es siempre la relación entre el sistema solar y la Tierra la que evoluciona. ¿Es la especie humana una inteligencia autónoma que puede utilizar el planeta Tierra para sus objetivos particulares? ¿O somos parte de un sistema dentro del cual realizamos funciones que aún no somos capaces de comprender? Pero la segunda cuestión que se abre inmediatamente es: ¿la Tierra se modifica a sí misma de manera autónoma? ¿O es el sistema solar el que se vincula cada vez más íntimamente con este planeta en el entretejido evolutivo, cuyas posibilidades van mucho más allá de lo que podemos imaginar? La primera pregunta nos permite percibir al ser humano como un puente capaz de vincular entre sí a todas las demás formas de vida planetaria. La segunda nos puede hacer pensar que la Tierra misma es un puente, el planeta vinculante del sistema solar. Bien. Lo que ocurre hoy en el mundo nos obliga a reconocer que formamos parte de un sistema mucho más complejo de lo que creíamos. La creencia de que somos seres absolutamente libres e independientes de aquello que nos rodea, que nosotros ocupamos una posición central en el diseño de la realidad y de que por esa razón podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, se está haciendo insostenible. La certeza narcisista de estar en el centro del universo lleva implícita el derecho natural a dominarlo. Es irrelevante si para sostener esta creencia decimos que somos la inteligencia más evolucionada del cosmos, o que la inteligencia que lo ha creado nos ha elegido para ejercer ese derecho. Estar en el centro de un sistema y tener derecho a dominarlo son dos caras de una misma moneda. No importa con qué tipo de argumento lo sostengamos. Ni bien nos ponemos a explorar un poco más esta posición, que consciente o inconscientemente adoptamos ante la realidad, vemos que se repite como un fractal en diferentes escalas. No solo la especie humana en su conjunto se ubica de esta manera frente al universo, sino que cada civilización adopta esta actitud frente a las demás. De la misma manera, cada comunidad, familia o individuo pretende estar en el centro de su mundo, sintiéndose especial y único, con derechos de dominio sobre su entorno. Que esta creencia tan arraigada en el cerebro humano se vea refutada de una manera radical no puede ser algo sencillo, porque a lo largo de la historia nos la hemos arreglado de una forma u otra como para acomodar el significado de las catástrofes más terribles o los disparates más absolutos de manera de eludir cualquier cuestionamiento a este supuesto. Que el cerebro humano se libere de esta certeza y aprenda a procesar información, sintiéndose espontáneamente parte de sistemas mucho más complejos, es un desafío enorme para la inteligencia de la Tierra. El desmoronamiento de una construcción enraizada en 7.000 millones de organismos debe requerir experiencias suficientemente poderosas como para que no podamos volver a acomodar los hechos a nuestras creencias. Por otra parte, es muy probable que si las experiencias que cuestionan nuestra excepcionalidad fueran demasiado traumáticas, la especie no tendría energía suficiente como para recuperarse del impacto.
Para que se produzca un verdadero aprendizaje sistémico que nos permita reconocernos definitivamente como terrestres, las experiencias futuras deberían oscilar dentro de estos umbrales. Deberían ser suficientemente poderosas, pero no hasta el punto de convertirse en destructivas. Esta oscilación entre umbrales extremos es muy visible en la atmósfera psíquica de nuestro tiempo. La ambivalencia entre un optimismo tecnológico sin límites y la casi certeza de un apocalipsis inminente es una característica del estado actual del inconsciente colectivo. Pero si no nos dejamos atrapar por estos polos y observamos con más atención el contexto planetario, quizás podemos distinguir algunos indicios que nos permitirán pensar en que un nuevo aprendizaje no solo es posible, sino extremadamente probable. Y acá empieza Caruti, ¿no? Eugenio Caruti, a hablar de la destrucción de los nidos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no?, al respecto. Los animales mentales, o sea, nosotros somos los animales mentales. Así nos llama él en el libro. Somos predadores que al mismo tiempo poseemos una sensibilidad extraordinaria. Estos dos aspectos de nuestra naturaleza se nos suelen aparecer como contradictorios y su conflicto incesante nos muestra que aún estamos muy lejos de haber desarrollado todo nuestro potencial. La complejidad de nuestro sistema nervioso nos ha permitido abrirnos a la inmensidad del universo, pero esta misma sensibilidad exacerba los terrores propios de nuestro cuerpo animal. El cerebro evolucionó interactivamente en una extrema tensión con los otros cerebros humanos y las demás especies de la Tierra. Al mismo tiempo es indudable que el registro de la inmensidad que nos envolvía nos abrumó. Podemos imaginar a las primeras manadas humanas organizando sus tempranas y confusas percepciones bajo la tremenda presión de nuestra biología y el registro inevitable de la muerte, así como la presencia incomprensible de las estrellas y la perturbadora coexistencia con las demás especies. Nuestro sistema nervioso tiene el potencial de permanecer abierto ante esa asombrosa gama de estímulos. La capacidad de responder inteligentemente a un flujo incesante de información es una de las grandes posibilidades de la especie humana. Pero esto no se produce espontáneamente, sino que es el fruto de un complejo aprendizaje. Y para comprender realmente el potencial del cerebro, primero debemos reconocer que en algún momento de su historia se vio obligado a contraerse, abrumado por la telaraña de conexiones de la que forma parte, se cerró sobre sí mismo y comenzó a generar un sinnúmero de burbujas protectoras. Y si observamos con atención, nos vamos a dar cuenta que todos nuestros aprendizajes evolutivos se realizan en un doble movimiento. Por un lado, intentamos permanecer abiertos a la mayor cantidad de información posible, y por el otro queremos controlar la información. Nos dejamos atravesar por la información y al mismo tiempo nos separamos de ella para imponerle la forma que deseamos. Nuestra mitología racional describe nuestros orígenes como habitantes de cavernas. Somos la especie que fue abandonando esos refugios hasta construir las ciudades que tenemos ahora. De lo que aún no hemos salido es de la caverna de nuestras construcciones mentales. Nos hemos propagado por el planeta en pequeñas bandas separadas, las unas de las otras, y entonces tejimos nidos
autosuficientes, dentro de los cuales cada grupo creía ser el único verdaderamente humano. Nuestro sistema nervioso evolucionó envolviéndose en sistemas de creencias originados en las limitaciones de cada experiencia humana particular. Cada manada de los sensibles y al mismo tiempo aterrorizados predadores tejió a su alrededor una maraña de creencias protectoras muy contradictorias con la de los demás grupos. Estos nidos o anidamientos se prolongaron bajo la forma de tradiciones que a través de expansiones sucesivas fueron tejiendo esos nidos más grandes y complejos que llamamos imperios, naciones. Cada una de estas tradiciones es una extensa cadena de memorias, largas historias que se cuentan a sí mismas, que son únicas, diferentes, especiales. Cada una se concibe como la más importante, la portadora de una esencia superior, envuelta en un terror atávico y casi mecánico hacia lo diferente. Es el rechazo instintivo a los demás nidos humanos y sus creaciones. Mirado en su conjunto, estas tradiciones constituyen una maravillosa multiplicidad de aprendizajes acerca de la naturaleza humana, la Tierra y el universo. Sin embargo, en su estado actual, permanecen atadas a un mismo anhelo de preservación de la propia e ilusoria identidad separada. ¿Qué es lo que sucede en este momento? La continua expansión del animal mental y el surgimiento del reino de las máquinas está provocando la sistemática destrucción de los nidos dentro de los cuales hemos evolucionado. Es evidente que todas las experiencias humanas que conocemos están destinadas a chocar unas con las otras. La Tierra es esférica y esto significa que el encuentro definitivo de todo aquello que nació y creció en el aislamiento es un hecho que se encuentra implicado en su estructura, que puede demorarse pero que no puede ser evitado. La hibridación es el destino de la especie. Aunque no nos agrada admitirlo, sabemos que en sus niveles más profundos las distintas tradiciones, culturas y civilizaciones se resisten denodadamente a reconocer esta evidencia. Cada una de ellas expresa tan solo un aprendizaje unilateral del antiguo cerebro que evolucionó en el aislamiento. Es por esta razón que, más allá de sus ideales, ninguna de ellas puede evitar ubicarse en el centro, sentirse especial y luchar contra las demás, para ejercer sus supuestos derechos naturales de dominio sobre una porción del planeta. Pero sí es cierto que la hibridación es el destino de la especie. Es evidente que los proyectos del antiguo cerebro están condenados al fracaso. Los nidos y las tradiciones chocan entre sí, por más que quieran evitarlo. Se ven obligadas a mezclarse una con las otras y reconocerse tan humanas como las demás. Esto es algo profundamente perturbador porque nuestra vieja inteligencia, toda nuestra organización emocional, sobre todo los cuerpos, está condicionado por milenios de aislamiento y por el terror a lo diferente. Fíjense, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, los animales mentales nos envolvimos cuidadosamente en burbujas de supuestos autos protectores y narcisistas, y por el otro, estas burbujas, en este momento, no pueden evitar estallar, puf, puf, las unas contra las otras. Los humanos nos hemos estancado en un primer nivel de nuestro potencial de inteligencia, que es la capacidad de fijar imágenes y editarlas secuencialmente hasta que la mano haya podido modificar el mundo externo de acuerdo a la imagen que construimos de él. Es algo tan asombroso que se impuso de un modo casi excluyente a cualquier otra posible modalidad de nuestra inteligencia.
Este nivel de la mente tiene una función específica, que es la de ejercer control sobre el mundo que percibe como externo a ella. Detiene el flujo interconectado de información que nos atraviesa y lo transforma en una colección de objetos manipulables para un sujeto. Es muy probable que el cerebro se haya hechizado a sí mismo ante esta asombrosa capacidad de control y manipulación. Sea cual fuere la razón de ello, es evidente que es este aspecto de la inteligencia el que ha evolucionado ininterrumpidamente a lo largo de la historia. Poseemos una inteligencia tecnológica muy desarrollada que nos permite construir formas con extraordinaria habilidad, pero carecemos casi por completo de inteligencia vincular, precisamente porque hemos evolucionado en el aislamiento e identificado inteligencia con control. Miren lo que es para nosotros la inteligencia. Lo paradójico es que es el éxito de la inteligencia tecnológica el que nos conduce hacia la destrucción de los nidos y crea una situación que nos deja sin opciones. En este momento de la evolución estamos obligados a aprender a vincularnos y nuestra supervivencia depende de ello. La destrucción de creencias, tradiciones e ideales que hoy experimentamos se está produciendo en una escala que no tiene precedente en la historia de la humanidad. Pautas antiquísimas, sensibilidades ancestrales y un sinnúmero de códigos de conducta asumidos como naturales se ven cuestionados por el contraste vertiginoso con comportamientos y códigos muy diferentes a ella. Todo está cambiando y los antiguos y preciados aprendizajes de cada experiencia particular deben ser redefinidos en un nuevo aprendizaje común. La desorganización inevitable de los aprendizajes particulares y la exigencia de tener que aprender a resolver problemas comunes a todos los humanos, sin excepción, desafían en su misma raíz a la estructura de nuestra mente. Porque en esta situación inédita, la capacidad de establecer vínculos exitosos entre diferencias se hace explícitamente más importante que obtener el control unilateral de una situación. Bien. Entonces, es solo cuestión de tiempo, dice Caruti. Solo cuestión de tiempo que se nos haga evidente que aquello que reconfigura las distintas experiencias humanas ya no es el dominio de una tradición particular, sino lo que surge de las interacciones del conjunto. Por primera vez nos encontramos en una situación sistémica que no puede simplificarse con ideas binarias. Y como la presión no es únicamente política, social o cultural, sino ecológica, al mismo tiempo que nos vemos obligados a reconocernos unos a otros como miembros de una sola humanidad, tendremos que aceptar que somos terrestres. Este doble salto simultáneo es un desafío extraordinario. La paradoja es que aún estamos dominados por la antigua inteligencia que creció en el aislamiento y que expresa una muy pobre o nula inteligencia vincular. De ese modo, de la mente no entiende cómo relacionarse realmente. Se aterroriza ante la diferencia y solo sabe dominar o someterse. Ese nivel de inteligencia no sabe de relaciones. Y no se trata de que un grupo particular de seres humanos se encuentre atrapado en un conflicto que lo supera. No se trata de limitaciones ideológicas o políticas, sino que es la antigua inteligencia que está en la base de todas las tradiciones humanas la que tiene que dar cuenta de una complejidad para la que aún
no está preparada. Por eso Eugenio Caruti habla mucho de la importancia del vínculo sobre la identidad, o sea, sobre el yo. Sin embargo, para nosotros es más importante la identidad que el vínculo. Este despertar, ¿no?, este asunto de la destrucción de los nidos, está provocando un efecto en el interior de cada uno de ellos. Todas las comunidades humanas se caracterizaron por ejercer una tremenda presión sobre sus miembros. Desde el punto de vista del individuo, los humanos hemos evolucionado en el interior de burbujas de percepciones homogéneas. Cada ser humano estaba obligado a pensar y a sentir lo mismo que los demás. Era corporalmente imposible estar unos al lado de los otros sosteniendo creencias diferentes, percibiendo la realidad de un modo distinto, sintiendo de otra manera. Eso no sucedía únicamente en el nivel de los grandes grupos y tradiciones, sino que ninguna familia podía tolerar la existencia de diferencias internas, que hoy parecen absolutamente naturales. Es muy visible cómo estas diferencias aún son consideradas insoportables por muchas tradiciones. Esa tremenda presión, el profundo control de las comunidades ejercieron sobre los cuerpos, emociones y mentes de sus miembros, todo este control se está disolviendo. Muchas burbujas están explotando. La presión homogeneizante de las manadas humanas hoy cede dramáticamente y empieza a ser posible para los cuerpos aprender a estar juntos y coordinarse sosteniendo creencias diferentes o sintiendo de distintas maneras, sin que eso signifique tener que destruirnos. La malla inelástica de sensaciones y creencias que nos envolvía, esa inmensa tensión limitante de la sensibilidad con la que creíamos protegernos, ha estallado. Esta nueva realidad exige una readaptación psíquica y corporal nada fácil de realizar. Este proceso recién ha comenzado y deberá atravesar necesariamente grandes oscilaciones. Estamos aprendiendo a organizar este estallido. Bien. Entonces, este proceso evolutivo empieza a hablarnos de una inteligencia vincular. Esta vieja mente manipuladora de formas no lo puede hacer, porque esa mente es lenta y es reactiva. Defiende posiciones, no puede comprender los cambios. Solo una mente capaz de percibir espontáneamente relaciones, y no identidades. Capaz de ver que somos intrínsecamente relación y que el aislamiento es una ilusión, puede afrontar creativamente la maraña de problemas que la vieja mente ha creado. Por eso es necesario que se despierte una sensibilidad que nos permita ver de forma directa que estamos íntimamente ligados a los árboles, a los ríos, al océano, a los animales, que formamos parte de un mismo tejido y que somos variaciones de la misma inteligencia. Necesitamos una sensibilidad que nos permita registrar la magnitud de las heridas que nos hemos infligido a lo largo de milenios. Tendremos que aprender a enfrentar las consecuencias de los resentimientos y los odios acumulados, de los enormes desequilibrios. Bien. Entonces,
Bueno, acá explica cómo fue surgiendo todo este asunto de la formación, el cerebro, ¿no? Cómo fue evolucionando el cerebro. Bien. Lo nuevo es que esa inteligencia está presente ahora entre nosotros en una escala más alta que en el pasado. Bien. Y esto está sucediendo a una velocidad mayor de lo que se cree. Pero también es un proceso más lento de lo que a muchos les gustaría creer. Bien. Porque nuestra mente se niega a aceptar este proceso. Bien. Dice Caruti acá, el máximo de creatividad de cualquier sistema se manifiesta cuando fluctúa en el límite del caos. Cada vez que un sistema atraviesa los umbrales extremos dentro de los cuales mantenía su estabilidad, actualiza patrones creativos que se encontraban implicados en sus niveles más profundos. Este tipo de oscilaciones aparentemente dramáticas están ocurriendo hoy en el sistema Tierra. Cada vez hay más seres humanos que están experimentando en sí mismos este doble proceso de evolución e iniciación. Sienten en sus cuerpos, corazones y mentes un impulso que los lleva a relacionarse de forma más estrecha con la trama de inteligencias de la cual participamos. Estos son seguramente los primeros pasos, aún confusos y aparentemente contradictorios, de un nuevo aprendizaje para la especie. ¿Cuál es? El de reconocernos como partes de una organización viviente a escala planetaria y solar. Bien. En el próximo encuentro vamos a hablar sobre lo que es mapear. ¿Y qué significa esto del mapa y el territorio, que tanto se habla, ¿no? Acá como lo ve Eugenio